En este domingo nuestro Señor Jesucristo anuncia su partida. Estamos en el cuarto domingo de Pascua. La próxima semana ya estaremos en la antesala de la ascensión, de la subida de nuestro Señor al cielo. Él se va, pero deja a sus apóstoles, a sus ministros como guía para que enseñen el camino de salvación a los demás. ¿Cómo podemos nosotros salvarnos? ¿Cómo podemos ser santos? Porque todos estamos llamados a estar en el cielo y a ser santos, todos. Algunos dirán que rezando, que haciendo muchas oraciones, pero si alguien reza todo el día y descuida sus deberes, está cometiendo pecado. Otros dirán, yo me puedo salvar haciendo penitencia, pero es que si haces demasiada penitencia, quebrantas tu salud contra el quinto mandamiento. Si te vas al desierto y te olvidas de tus deberes, también estás cometiendo pecado. Otros dirán, pues comulgo todos los días, todos los domingos. Cierto que Cristo quiere eso, que nuestro Señor quiere eso, que le recibamos. Cierto que la Iglesia tiene la voluntad de que comulguemos con la mayor frecuencia posible, pero es que también es verdad que algunos no aprecian o no apreciamos la comunión como se debe, la comunión diaria, y que personas hay que, comulgando frecuentemente, no se alejan totalmente del pecado y por lo mismo lo hacen mal. La santidad consiste, dice San Alfonso, con todos los santos, la santidad consiste en cumplir con la voluntad de Dios, en hacer lo que Él nos mandare. Y mientras más perfectamente lo hiciéramos, más perfectos seremos. Al contrario, la principal causa de condenación de que esté poblado el infierno es la voluntad propia. Es decir, ¿de dónde nacen todos nuestros pecados? ¿De dónde se conducen tantas almas al infierno? De la propia voluntad, de hacer lo que uno quiera. Fíjense lo que dice San Bernardo de Claraval. Dejemos de hacer nuestra propia voluntad, hagamos la de Dios y no habrá infierno para nosotros, dice San Alfonso, dice San Bernardo. ¿Cómo podemos, pues, saber la voluntad de Dios? ¿Lo dejaremos a criterio propio? Si lo dejamos a nuestro propio criterio, no es más que lo mismo, porque nuestro orgullo y soberbia querrá salvarse a su propia manera. Porque nuestras pasiones, tratemos de desmentir esto, sí o no hay personas muy inclinadas a la pereza y cómodamente querrán salvarse. Sí o no hay personas inclinadas al orgullo y pensarán que luciéndose van a salvarse. Aún los antiguos desmienten esto. Decían los griegos, el que es maestro de sí mismo es discípulo de un tonto, decían ellos. La voluntad de Dios nos la tienen que expresar los sacerdotes, los ministros de Dios. ¿Por qué? Será la primera pregunta de la soberbia humana. ¿Por qué? Porque un hombre como yo tiene que decirme cómo salvarme. La respuesta está en el Evangelio. El que a vosotros oye, dijo Cristo, hablando a sus apóstoles, el que a vosotros oye, a mí me escucha. Y el que a vosotros desprecia, a mí también me desprecia. Tendría que bastar esto.
Estas palabras de nuestro Señor creemos que son muy claras. Vayamos al ejemplo de los santos. Santa Teresa de Jesús, que fundó más de 30 conventos sin un céntimo en la bolsa, en medio de muchísimas contrariedades, esa obra de Dios de fundar los carmelitas descalzos siempre pidió permiso en confesión, siempre consultaba a su confesor si era la voluntad de Dios. Hay un dato curioso en la vida de esta santa. Ella tuvo pláticas o coloquios con Cristo, nuestro Señor. Se le apareció demasiadas veces. Pero al principio, ella dudaba si el que estaba ahí enfrente era Jesús. Iba a la confesión y preguntaba, Padre, ¿qué hago con esas visiones que tengo? Los sacerdotes, para prevenirle de que no fuera el demonio, porque acuérdense lo que dice San Pablo, que el demonio se reviste de ángel de luz, le mandaban que hiciera la señal de la cruz, que arrojara agua bendita sobre esas visiones, cual si fueran malas. En una ocasión lo hizo y nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente estaba ahí, le sonrió y le dijo, te felicito, qué bien haces en obedecer a tu confesor, a mi ministro, porque yo expreso mi voluntad por medio de ellos. San Francisco de Sales dice, en vano buscarías la voluntad de Dios, porque no la hallarás, sino en la humilde obediencia debida a tu confesor, que tanto recomendaban y practicaban los antiguos cristianos y que fueron modelos de esta devoción. El que obedece pues a su confesor siempre da gusto a Dios cuando reza, cuando se mortifica, cuando comulga. Y aún si deja de hacer obras buenas por obediencia, está agradando a Dios nuestro Señor. Dice el libro del Eclesiástico, la sabiduría del Antiguo Testamento, mejor es la obediencia que el sacrificio de los insensatos. Quiere decir que más agrada a Dios la obediencia al confesor que la propia voluntad aún en obras buenas. ¿Por qué agrada tanto a Dios esto? Miren, cuando ustedes dan una limosna o cuando obsequian algo, dan una parte de sí nada más. Dan algo o que les está sobrando o no es todo lo de ustedes. Cuando entregamos la voluntad a otra persona, lo estamos dando todo, y no solamente todo, sino lo que más queremos, lo más preciado, porque la verdad de las cosas es que lo que más se aferra el hombre, a lo que llega más a aferrarse, es a sus propios caprichos. Por eso decía San Felipe Neri, los que deseen aprovechar en el camino de la salvación deben de someterse a un confesor y obedecerle como si se tratara del mismo Dios. Aún más, los que hagan esto se libran de dar cuenta ante Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas? Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, que todos los aquí presentes tendremos que hacerlo, estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor le preguntará a esas personas, ¿por qué elegiste tal estado de vida? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te mantuviste célibe? ¿Por qué fuiste sacerdote? Y Él le responderá, porque así me lo aconsejaron en la confesión. ¿Por qué rezabas de esa manera? Porque así me lo aconsejó el sacerdote. ¿Por qué comulgabas todos los días o cada domingo? Así me lo han dicho en confesión.
¿Por qué finalmente, preguntará nuestro Señor Jesucristo, dejaste de hacer ese sacrificio? Dejaste de hacer esa penitencia e hiciste otra. ¿Por qué? Porque así me lo mandó el confesor. Entonces Cristo nos dirá, no hay ninguna falta en ti, no hay ningún pecado. Obedeciste a mi ministro como si se tratara de mí mismo. ¿Para quién era la cuenta entonces? Sí, como se lo imaginan. La cuenta, el error o el acierto es para el sacerdote que está confesando. Es una tremenda responsabilidad. Tanto que antes de recibir cada confesión, nosotros entregamos esos consejos que vamos a Dios, que vamos a dar totalmente a Dios. Que sean lo menos posible nuestras palabras las que se estén diciendo en la confesión. Que sea Dios, el Espíritu Santo, el que guíe, nosotros no. Porque, insistimos, la tremenda responsabilidad es de nosotros, pero de ustedes no. Por obedecer lo que se les diga en confesión, ustedes no tendrán ninguna cuenta que dar. El que obedece en confesión vence todos sus vicios, porque vence la raíz de todo pecado, que es el orgullo y el amor propio, la propia voluntad. Debemos pues concluir que obedecer en la confesión no es otra cosa que asegurar la salvación. Ahora vayamos a lo contrario. ¿Qué decir si no tenemos un guía? Semejante es aquel hombre que va en medio de la oscuridad, en medio de precipicios, de terribles abismos, y se atreve a caminar en medio de ellos. ¿Qué pasa si no obedezco? Que resuenen en tu cabeza las palabras de Cristo. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Acuérdate del ejemplo de Samuel en el Antiguo Testamento. Se acerca con Dios quejándose del pueblo judío porque lo habían despreciado. Ese pueblo ingrato se acerca a Samuel y le dice, ya no queremos que tú seas quien nos dirijas. Ya no queremos un sacerdote que nos dirija. Queremos un rey como aquellos paganos que no creen en Dios. Queremos que un rey nos dirija. Y Dios le responde a Samuel y le dice, a ti no te han despreciado. Me despreciaron a mí, dijo Dios nuestro Señor. Tomó esa ofensa como personal. Con mucha razón dice un autor espiritual antiguo, Gerson, que quien vive a su antojo, quien hace su propia voluntad, no necesita ningún demonio. No necesita ningún demonio que lo tiente, porque su propio demonio es el mismo. Allá veremos al demonio cruzado de brazos, sin ningún trabajo, porque quien se quiere salvar solo, no le da absolutamente ningún trabajo al enemigo de nuestra alma. No queda pues que exhortarles a que entendamos bien cuál es la providencia de Dios en esto. Él quiere que nos salvemos, dice la filosofía, por medio de las causas segundas. Él quiere que nos salvemos por medio de otros hombres. Aquí viene la principal objeción para muchos. Pero el sacerdote se equivoca. Pero el sacerdote no lo sabe todo. Pero tiene muchos defectos. En esto último, y en este aspecto siempre hablaremos de manera personal, tiene razón. Es más, creemos que se equivocan.
no tenemos defectos, tenemos el doble o el triple de defectos que ustedes piensan. Pero no es la voz de un hombre quien habla. No son las cualidades humanas las que obran en el alma de ustedes. Eso debemos de acabar de entenderlo. Es el sacramento del orden. Así como a ustedes, a muchos de ustedes, Dios los hizo esposo y esposa y les dio un sacramento para dirigir a sus hijos y salvarlos, así al sacerdote le dio un sacramento para dirigirles a ustedes a la salvación. El que a vosotros oye, a mí me escucha, no es más que la práctica que el sacerdote todos los días hace para salvar a las almas. Miren, finalmente, en esto puede haber mucho de humano, puede haber diversas opiniones. Solamente queremos decirles una cosa: nuestra responsabilidad es salvar su alma. Nuestra responsabilidad es tremenda ante la presencia de Dios. Nosotros daremos cuenta de cada uno de los consejos que les damos en el sacramento de la confesión. Y podemos librarles de cualquier responsabilidad de ello. Si alguno de ustedes, en lo que toca a la salvación de su alma, quiere levantar la mano y decir: el Padre en esto se equivoca, el Padre no tiene razón en esto que le toca, hágalo. Tiene toda la libertad, hágalo. Pero asuma la responsabilidad ante la presencia de Dios, asuma esa responsabilidad de tener que encararse con nuestro Señor Jesucristo y decir: lo hice por mi propia voluntad. Yo quise escoger el camino solo. Yo pensé que con mis propios caprichos y a mi propia manera podía salvarme. Pero les digo una cosa: es la manera más absurda, más necia de salvarse. Y la manera más segura que aún nosotros estamos obligados a practicar es por medio de otro ministro de Jesucristo, de otro sacerdote. Esa es la manera más segura de encaminarse al cielo. Por eso Cristo nuestro Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que no tienen voluntad, los que siguen el parecer de otros. Ellos tendrán el reino de los cielos gracias a su humildad y sencillez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.